Como están jóvenes estudiantes nuevamente con ustedes, con un nuevo tutorial, por supuesto, siguiendo la temática de historia que estamos llevando en este año. Por supuesto, tomando en cuenta toda la situación que estamos viviendo en el mundo. Bien, en el anterior tema estábamos hablando sobre la revolución industrial. Y por supuesto, vimos que era una revolución industrial donde se inicia, cuáles fueron las causas, cuáles fueron las consecuencias, en fin, toda esa temática, todo ese contenido, ustedes ya lo tienen que manejar. Pero para un poquito entrar en contexto, fíjense ustedes, vamos a decir nuevamente que la revolución industrial se vio la tecnología, cambios en este área, muy significativos por supuesto, en los servicios y productos. Movimientos que se dan en los cambios que suponen el orden industrial, económico, que benefician o van apuntando principalmente a la elaboración o construcción de maquinarias para la industria. En resumen, la revolución industrial entonces son esos cambios tecnológicos que cambian, valga la redundancia, el accionar de la industria y por supuesto afecta o repercute en el ámbito económico, político y social del mundo de la época. Estamos hablando del siglo XVIII. ¿Cuáles serían esas consecuencias y causas de la revolución industrial? Resumiendo nuevamente, entre la mayoría de la población, mayor será la demanda, fíjense ustedes, de servicios y productos. Entonces, una consecuencia, cuando hay mucha gente, por supuesto se necesitan más cosas. Entonces, ¿qué causa la revolución industrial? La población demasiado grande, la falta de productos y servicios, entonces hay que innovar, hay que inventar. Entonces, trae necesidades, cuando hay una población bastante grande, inclusive necesidades de trabajo, de sustentabilidad y de consumo general, por supuesto. Se necesitaba entonces crear productos con mayor tiempo, ya que más personas lo necesitaban. Entonces, esa es una principal causa, fíjense ustedes, satisfacer las necesidades básicas de la población. En este caso estamos hablando de alimentos, vestido, vivienda, transporte, en fin, todo tipo de necesidades que tiene una población. Las consecuencias más notables que nosotros podemos ver de la revolución industrial es que genera la creación y el avance de la tecnología. Fíjense ustedes, con este avance se puede generar muchas tareas con un esfuerzo menor y con menores gastos. Esa es una principal consecuencia de la revolución industrial. Hacer las cosas más rápidas, menos trabajo, menos tiempo. Ahora, desde el siglo XVIII, cuando se empieza la revolución industrial en Inglaterra, se producen hasta nuestro tiempo varias revoluciones industriales. Vamos a hacer un resumen, fíjense ustedes. La primera revolución industrial, ¿qué representa la primera revolución industrial? Su estandarte es la máquina a vapor. La segunda revolución industrial, tenemos la electricidad. La tercera revolución industrial, tenemos la computadora. Y la cuarta revolución industrial, por supuesto, en la que nosotros estamos viviendo, es las comunicaciones de las máquinas y de todo lo que es lo cibernético. Ese es, en resumen, las 4 revoluciones industriales que vive el ser humano. Expliquemos un poquito cada una de ellas. La primera revolución industrial, entonces, la introducción de sistemas de producción en mecanismos, se construye en máquinas, aceleración en los transportes y las comunicaciones. Vamos a la segunda revolución industrial. Se hizo el manejo del acero, que era la materia prima, fíjense ustedes, para la fabricación de nuevas máquinas y herramientas. Se incluyen muchos dispositivos y sistemas eléctricos creados en producción y en serie. Es otra de las novedades de la segunda revolución industrial. Fíjense cómo a medida que va pasando el tiempo se va inventando la innovación, la creación. Vayamos a la tercera revolución industrial. Recibe un gran impulso la aviación, la astronáutica, de igual manera la energía atómica, electrónica y cibernética. También se recibe un gran impulso en la industria con la creación de los ordenadores y de la automatización de las máquinas, de la fábrica. Es otra de las novedades que se da
en la tercera revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial es lo que más nos llama la atención en la actualidad y por supuesto estamos viviendo nosotros este proceso de innovación y creación. Cuando se habla de la revolución industrial o la cuarta, se puede referir al desarrollo digital de todos los procesos. Estamos hablando de la tecnología, de la neurotecnología, la robótica, la inteligencia artificial, la biotecnología, sistemas de almacenamiento de energía, drones, impresoras en 3D, ahora hay 4D, en fin, es lo que nosotros estamos viviendo, la revolución de las redes sociales, la tecnología en las comunicaciones principalmente. Como les decía, hoy por ejemplo hay una última novedad, Facebook, perdón, ¿no es verdad? Ya nosotros podemos hacer, ha innovado recién, hace unos días atrás en Bolivia, ha implementado las videoconferencias también a través de Facebook, ya pueden hacerlo entonces ustedes también. Eso es un resumen, estimados estudiantes, de lo que ha sido el proceso de revolución industrial, la revolución de la tecnología, de la innovación que nos toca en estos momentos o nos tiene como materia de estudio. Pero, como ya sabemos, esto se genera en Inglaterra, luego impacta en Europa y posteriormente en Estados Unidos. ¿Qué pasa con los países latinoamericanos? ¿Qué pasó con la revolución? Fíjense ustedes, cuando hablamos de la revolución industrial en América, nos estaremos centrando en América Latina principalmente y sus procesos de industrialización. Bien, ustedes sabrán que los primeros países que comenzaron a desarrollar la industria en América Latina fue Brasil, Argentina, México y otros en una muy poca escala. Podemos decir que la revolución industrial en América Latina no fue tan eficiente como la revolución que se generó en Europa y en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no teníamos la tecnología. Además que nos habíamos convertido en simples exportadores de materia prima, ¿no? Entonces, la industrialización en América Latina estaba todavía, como decimos nosotros, en pañales, ¿no es verdad? Y sobre todo, la mayoría de los países latinoamericanos no tenían la capacidad de industrializar su materia prima. Es por ello que nos convertimos como naciones en vías de desarrollo o tercermundistas, exportadores de materia prima. ¿Cuáles serían esos cambios y consecuencias en América Latina con relación a este ingreso de la tecnología, de la innovación, de la invención relacionada principalmente a la industria? A lo largo de todo el tiempo en que Latinoamérica iba desarrollando su industria, iban surgiendo varios cambios en diferentes países. Las consecuencias que produjo la revolución industrial en toda América Latina se dividen en los aspectos de económico, social y político. El factor más importante donde impactó la revolución industrial en América Latina, por supuesto, es la industria que estaba muy incipiente, pero a pesar de ella trata de transformar su materia prima en una pequeña parte, porque lo demás se exportaba a los países ya desarrollados, industrializados, ¿no es verdad? ¿Cuál es el impacto? Podemos mencionar como impacto también, Bolivia se convierte, ya lo dijimos, en exportador y proveedor de materia prima. Por supuesto, hay también otros impactos en América Latina con relación a la revolución industrial que se vivió en sus primeros años, ¿no es verdad? Estamos hablando del año 1900 en adelante. Fíjense ustedes, nuestra materia prima se iba, industrializaba, nos convertimos nosotros en consumidores de los productos transformados en nuestra materia prima, ¿no es verdad? Y en una pequeña escala podemos producirlo. Otro impacto es que se generan trabajo. Hay trabajo, por supuesto, con la implementación de diferentes industrias. Entonces, por lo tanto, América Latina logró tener un buen desarrollo gracias a la revolución industrial, ya que principalmente logró convertirse en el continente con más países exportadores de materia prima, ¿no? Y después de un tiempo logró tener su industrialización y cada país desarrolló los productos y procesos industriales para tener mejores oportunidades de vida. Por supuesto, mejoró la calidad de vida de los diferentes países en el ámbito económico, político
social y tecnológico. ¿No es verdad? Por supuesto, la llegada de la máquina a vapor transforma las sociedades en los diferentes países de América Latina. Bien, en conclusión, ¿qué vamos a decir en conclusión? Podemos concluir finalmente diciendo que la revolución del siglo XVIII, siglo XIX, en Europa y Estados Unidos, no solo se beneficiaron a sí mismos, estos países, sino que causaron varios impactos, en la mayoría positivos. A Latinoamérica, de igual manera, se debe entender que no solo porque las revoluciones industriales más avanzadas hayan sido en las naciones más grandes y desarrolladas, es que no nos afectó. Por supuesto que tuvo su afectación también en otros países, ya lo dijimos, se desarrolla económicamente, políticamente, tecnológicamente, incipientemente, pero se logra una transformación. Eso por una parte de lo que podemos decir de lo que es la revolución industrial y su impacto en Latinoamérica. Ahora, nuestra historia económica y cambios en la educación. ¿Por qué voy a tocar la educación? Más adelante vamos a ver por qué dentro de la revolución industrial es importante la educación. Fíjense ustedes, la historia de la humanidad ha sido de cambios constantes, por supuesto. Ha ido de etapa en etapa, todo un proceso, ¿no es verdad? El motor a vapor, el ferrocarril, el telégrafo, la electricidad, el automóvil, el avión, la industria química, la medicina moderna, la informática y, por supuesto, más reciente, la revolución digital. Fíjense cómo ha ido el mundo transformándose, ha ido cambiando su tecnología. ¿Qué significa la cuarta revolución? 2011, fíjense ustedes, por el proyecto de estrategia de alta tecnología del gobierno alemán, de computarización manufacturera. Acuñaron también el término la industria de la cuarta revolución en la feria de software, las ferias que se realizan en los países más grandes, ¿no es verdad? Por supuesto, la cuarta revolución hace referencia principalmente a la popularización del Internet y los aparatos conectados. Eso sería la cuarta revolución industrial. Entonces, definiendo qué es la cuarta revolución industrial, es el proceso mediante el cual un amplio rango de nuevas tecnologías se encuentran fusionando los mundos físicos, fíjense ustedes, los mundos digitales y biológicos, impactando todas las disciplinas, economía e industria. Afecta, fíjense ustedes, estimados estudiantes, a todas las disciplinas. Esta cuarta revolución en la medicina, en la tecnología, en el ser humano, en la biología, en fin, en todas las disciplinas que se le venga a la cabeza, la cuarta revolución ha impactado, ha innovado, fíjense ustedes, esta revolución. En el mundo que vivimos, estimados estudiantes, el 92%, fíjense ustedes, del dinero del mundo es digital. Ya no, la gente ya no ocupa casi moneda, ¿no es verdad? Billete. 300 horas de video se cargan en YouTube cada minuto. Imagínense ustedes. Cada día Google recibe 1.000 millones de búsquedas. Alrededor de 682 millones de iPods están en el mundo. Más información se ha creado, fíjense ustedes, en estos últimos años que en toda la historia de la humanidad. Eso es el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, producto de la cuarta revolución industrial. Ahora, yo les mencionaba que la educación es uno de los pilares fundamentales desde la primera revolución industrial hasta la cuarta revolución industrial. Entonces, ha sido la base, fíjense ustedes, ¿por qué? Porque yo les mencionaba que para que se realice una revolución tiene que haber invento, innovación. ¿Y qué es la innovación? A ver, ¿qué es la innovación? ¿Qué entendemos nosotros por innovación? Es algo nuevo, algo que no existía antes, ¿no es verdad? Es la introducción de nuevas cosas o nuevos métodos de hacer las cosas. Eso es innovación. Ahora, fíjense ustedes que la innovación es un proceso. ¿Qué es un proceso? Algo que tiene etapas, ¿no es verdad? Es un proceso acumulativo de conocimiento, no lineal, dependiente del pasado, o sea, tenemos que basarnos también en la historia para poder inventar algo, dependiente del contexto en cual nosotros vivimos. ¿Es necesario o no es necesario lo que vamos a inventar? Es un proceso continuo, interactivo. Muy pocas veces la firman son de una sola persona, ¿no es verdad? Tiene que ser en conjunto. Ahora,
¿Cómo podemos nosotros innovar? Tenemos que hacer las cosas de una manera diferente, pero para poderlo hacer esto diferente necesitamos tener, ¿qué cosa? Nuevos conocimientos. Es aquí donde entra la educación. Con el conocimiento que nosotros recibimos podemos innovar, podemos crear lo que es la innovación, algo que no existía, ¿no es verdad? ¿Cómo podemos aumentar nuestro conocimiento? Leyendo libros, por supuesto, recibiendo clases, poniendo atención a los profesores. ¿Qué más podemos hacer mediante un proceso de aprendizaje? Construir, fíjense nosotros, nuestro propio conocimiento. ¿Y qué es un proceso de aprendizaje? Yo les decía, construir nuestro propio conocimiento, ¿cómo? ¿Cómo podemos construir nosotros nuestro propio conocimiento? Por supuesto, ya les decía, leyendo libros, estudiando la información que recibimos, podemos almacenarla, compararla, ¿no? Entonces, el aprendizaje, fíjense ustedes, es un proceso socialmente arraigado al ser humano. Es importante que el ser humano tenga conocimiento. Por lo tanto, la cuarta revolución nos puede ayudar ¿a qué? ¿En qué nos ha ayudado la cuarta revolución con la ayuda de la educación? Los costos de comunicación están disminuyendo y la logística cada día será más efectiva y más barata. Están aumentando las cantidades producidas. Existen mucho más conciencia ambiental, disminución de un tiempo de respuesta de la tecnología productiva. Por supuesto, esto nos lleva a costos marginales cercanos a cero, por ejemplo, ¿no es verdad? Fíjense, la cuarta revolución y el efecto de la comunicación nos acorta los tiempos, nos abarata y, por supuesto, nos une a todo el mundo. Eso en resumen, estimado estudiante, lo que quería comentar y un poquito ilustrarlos a ustedes con relación a lo que ha sido el proceso de la revolución industrial que ha vivido el mundo, desde la primera hasta la cuarta que estamos nosotros viviendo y por supuesto vamos a seguir viviendo. Hay personas que son parte de la tercera revolución industrial y cuarta de la revolución industrial. Por ejemplo, yo, ¿no es verdad?, estuve en la tercera revolución industrial con el invento de muchas cosas que se han perfeccionado en esta cuarta revolución. Muy bien, nos vemos la próxima oportunidad con un nuevo tutorial.